Padre es compasivo. ¿Sí? Primera condición, nos dice que somos jueces con malos pensamientos o malas intenciones. Son inconsistentes con ustedes mismos y juzgan de esa manera. ¿Sí? Quienes actúan así dudan, están divididos entre atender los principios que Cristo nos da o atender las características del mundo. Esos cristianos o esas personas tienen fe, pero obran como si no la tuvieran. Es decir, su conducta no se condice con sus creencias y sus pensamientos. Algo que tenemos que entender también es que Santiago no quiere dar a entender que automáticamente los pobres irán al cielo y los ricos al infierno. La realidad es que esa no es la medida que Dios pone. La medida que Dios pone es el arrepentimiento, ¿sí? Ahora, lo que enfatiza es que los pobres, al ser conscientes de su situación y al ser conscientes de su impotencia, les resulta más fácil reconocer su necesidad de salvación, mientras que a los que confían en las riquezas, a los ricos, les es esto mucho más fácil. El Señor Jesús lo habló esto, Mateo 19, 23, que pasamos a leer. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. ¿Sí? Fue cuando un hombre rico se le acercó y dijo, cumplí con todos los mandamientos, cumplí con toda la ley, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres, porque ahí estaba su corazón. Jesús había entendido que ahí estaba el principio en el cual fundamentaba su relación con Dios. Entonces Dios le dijo, quitá todas las cosas en las cuales confías y a partir de allí seguime, ¿sí? Y ahí vas a tener una amplia entrada. ¿Y qué es lo que pasó? El joven rico, que lo tenemos así representado en la Biblia, se fue triste, ¿sí? El Señor plantea esta definición, ¿sí? Les repito, versículo 24, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. No está la definición de la entrada a la presencia de Dios o al reino de los cielos por nuestra condición social, no pobreza o riqueza, sino al contrario. Dijimos, la entrada es el arrepentimiento, ¿sí? Y a partir de allí, evidentemente, aquellos que están viviendo, no confiando en sus condiciones, porque sus condiciones no les permiten seguir subsistiendo, ¿sí? Están confiados o están más confiados en la provisión de Dios, les es más fácil reconocer su necesidad. En cambio, aquellos que confían en la riqueza, no hablemos de los ricos, porque a veces parece que hay esa discriminación. No. Aquellos que confían en que sus posesiones materiales los hacen totalmente inocentes de todo y los hacen ajenos a toda situación, les es muy difícil llegar a reconocer su necesidad de un Salvador, ¿sí? Santiago los invita a los destinatarios de la carta afectuosamente a razonar sobre sus acciones. Por un lado, afrentan a los pobres a quienes Dios escogió para enriquecerlos espiritualmente y ser herederos del reino. Y por otro lado, honran a quienes los oprimen y acusan y con esa conducta blasfeman y afrentan a Jesucristo. Le dice, razonen un poco en la manera que se están comportando. Si están haciendo al revés las cosas, piensen y actúen como Dios piensa y actúa. Bueno, versículos 8 y 9. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Y se refiere al antiguo principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado
son culpables de violar la ley, ¿sí? Y esto le da pie a Santiago a hacer otros planteos que lo vamos a ver en los versículos siguientes, ¿sí? Acá lo que puntualiza Santiago no es que no es malo amar y prestar atención a los ricos, porque tampoco tenemos que hacer acepción a la inversa, decir, no, vos sos rico aparte. No. Tenemos que amarlos. Ahora, ¿cuál es el principio? De la misma manera que tratamos a los ricos, tenemos que tratar a aquellos que son pobres. No tenemos que hacer discriminación. Esta ley suprema o real, como dijimos antes, es lo que cuando le preguntaron a Jesús en qué se resumía la ley, y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y ese era el resumen de los mandamientos de Dios. Ahora, este resumen o esta ley suprema, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús después la perfeccionó, le dio otro sentido de comparación, ¿sí? Y se pone como ejemplo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿sí? El amor sacrificial de Cristo que da todo sin reservar nada para sí por cada uno de nosotros es el amor que tenemos que brindar a nuestro prójimo, a aquellos que nos rodean. Juan 15:12, ¿sí? El que muestra favoritismos o hace acepción de personas es condenado por infringir la ley, es decir, es pecador. Y acá viene una digresión que hace Santiago, que tenemos que tener cuidado